la fábrica de las raras avis. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, La Fábrica de las Raras Avis. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Siempre nos metemos con lo paranormal y demás, y incluso con conspiranoia, pero esta vez vamos a hablar de un tema que es histórico, que es poco conocido, y es del Batallón 91, que tenemos un invitado, a Martín, que va a hablar de la experiencia con nuestro abuelo y demás. Y bueno, que me parece un tema interesante porque es verdad que conocemos el campo de Tespía y demás, pero que la dictadura también deja restos en las islas. Y bueno, vamos a hablar de ese tema y todo también lo relacionado con lo paranormal, porque eso no lo dejamos apartado. Exactamente. Bueno, antes que nada también introducir un poco a los espectadores de que nos encontramos aquí en la Asociación Ayatima, en este espacio que siempre hay que decirlo, hay que venerarlo, hay que ser agradecidos en el sentido de que tenemos esta suerte de contar con ellos. Y bueno, yo sé. Y bueno, es la primera vez, este es el tercer programa para los que no hayan visto, porque tenemos público hoy, a los que no lo sepan, tenemos bastante público. Este es el tercer programa de la Fábrica de las Raras Avis, que si el público de aquí no lo ha visto, no ha visto los primeros 2 capítulos, que hemos contado muchas historias muy interesantes. Hemos tenido temas de filosofía, de crecimiento personal, de asesinos también, crónica negra. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué vamos a hablar? Y exactamente también temas de los que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? También. Y nada, y ya con esto yo creo que es mejor que les presentemos ya el documental y ya hablamos un poquito más. Bueno, y antes que nada, perdón, me había olvidado, hemos nombrado a nuestra sociedad Clave 7, que también está colaborando con nosotros. Gracias a ellos estamos nosotros aquí. Está claro, aquí venimos con el formato de las Raras Avis, que es nuestro proyecto, pero también siempre amparados, quieran o no, pues con la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, Clave 7, de la que siempre estaremos muy agradecidos, que cumple este año 25 años, nada más y nada menos. Y son los que nos han dado la oportunidad de sentarnos ahí en la radio. Ellos han hecho lo que han podido con nosotros, luego nosotros ya hemos salido de esta manera, pero que ellos han puesto toda la intención de que hagamos las cosas bien. Ahora sí, ha sido como cuando empezamos, bueno, yo por lo menos empecé con la comunicación, pues la que abrió un poco así mi pasión por la comunicación y todo lo demás, y siempre estamos agradecidos en este aspecto, desde 2012, nada más y nada menos, digo yo. Pues nada, ya nos dejamos de sentimentalismo, que a mí me gusta mucho eso, pero... le vamos a dejar lo importante que es el documental, que está hecho por nuestros amigos de Clave 7, y luego pues tendremos mesa redonda para hablar un poco de lo que es el... Sí, de temas de... Quédense con este término, impregnación psíquica, porque eso es lo que trata también todo este tema de lo que ha ocurrido en el Batallón 91, era, ¿no? Sí, el Batallón 91, y cómo lo han pasado esta gente, estamos hablando de años 40. Después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, exactamente. Y esta gente lo pasó muy, muy, muy mal. Ya veremos lo que nos cuenta nuestro amigo Martín, y lo tenemos aquí delante en el vídeo. Vamos allá. Vamos a apagar las luces. Un grupo de compañeros del equipo de Clave 7, aún cumpliendo con las normativas establecidas por la actual situación de la pandemia, hemos decidido visitar un lugar bastante lejano de cualquier capital,
Como pueden apreciar en las imágenes, está en lo alto de una montaña. Un lugar que ahora mismo puede parecer casi arqueológico, casi como de otro tiempo pretérito anterior a nuestra historia, por la construcción de estos muros, por lo que parecen restos de construcciones que están desperdigadas por toda esta loma. Nadie podría llegar a asegurar, sin conocer la historia de este lugar, que este fue un lugar de sufrimiento. Cientos, quizá miles de personas fueron recluidas aquí, ya sea porque su pensamiento acerca de la política del momento no era el que debiese según el régimen de la época. Estamos en el campo de concentración de la Guerra Civil, donde el tristemente Batallón 91 de Trabajo Forzado agrupó a 1.500 personas que fueron traídas desde la península para hacer trabajos forzados aquí y básicamente dedicarse a construir todas estas carreteras. Es una zona que está pues semi olvidada. Ha habido algunos gestos por parte de las instituciones para despejar esto de maleza y mantenerlo un poco. También se hizo en 2012 una pequeña conmemoración y se puso una placa, creo que a la entrada de... por ahí anda, pero poco más, ¿no? Y esto a mí me toca, tú sabes, Carlos, de manera personal, porque uno de mis abuelos pues fue capturado y estuvo preso después de la guerra. Y pues investigando los orígenes de mi abuelo, pues di con este lugar. Bueno, el Batallón 91 de Tenerife constaba de unos 1.500 presos. Madre mía. Pasaron varios inviernos aquí, varias temporadas. Se dedicaron básicamente a construir la carretera que va hacia Tamaimo y la que une Vilaflor con la que baja para La Orotava, que antiguamente en aquella época, finales de los 30, principios de los 40, solo estaba habilitado un paso para camellos para ir por aquí hasta las Cañadas, ¿no? Y básicamente se dedicaron a construir todas esas carreteras, dejando muchos su vida. Como pueden apreciar, gran parte, por no decir todas, las construcciones están hechas con las piedras del lugar. Son un tipo de piedra. Es la famosa laja charnera. Exactamente, laja charnera, que si no me equivoco es una especie de obsidiana, muy habitual en Canarias. Y como pueden ver está llena de recovecos, por donde se filtran algún que otro reflejo de la luz. Estamos... ¿Qué hora de la mañana es? Pues son exactamente las 11:30 de la mañana. Hace un día soleado y estamos a unos 13 grados ahora mismo. A unos 13 grados. No quiero imaginar cómo serían las noches aquí. Solo había este campamento, había otro también en la zona de Santiago del Teide y venían unos camiones del ejército que venían con las perolas del rancho, ¿no? O de la sopa. Sopa que primero disfrutaban los soldados y los guardianes y donde iban cogiendo los mejores trozos, ¿no? Y lo último que quedaba para estas pobres almas era pues, prácticamente caldo. Imagínate, para después pegarse jornadas titánicas de pico y pala un día tras otro. Estuvo unos 5 años.
unos 5 años después de aquí, ya se desviaron muchos de los presos que sobrevivieron aquí, fueron desviados a la península, a la construcción del Valle de los Caídos. Cuando ya se iniciaron las obras del Valle de los Caídos, fueron muchos, aparte de ir pasando de cárcel en cárcel, no sé si inmediatamente después de salir de aquí, porque creo que hay unos años por medio, pero sí muchos, hay documentación de que muchos de los que estuvieron aquí también acabaron deslomándose o terminándose de deslomar en la construcción del Valle de los Caídos. Sí, me venía gente con pantalones claros, así como todos manchados de trabajar y demás. Y me venía también, percibí también como algo autoritario, como alguien aquí mandando. También sentía angustia, como miedo, como desesperación. Me senté dentro de un barracón y nada, me dejé llevar para ver qué es lo que sentía y me venían esas imágenes. Hubo también una imagen de una mujer, pero no sé si era una mujer con un pañuelo negro, como desesperada buscando algo, pero no sé si eso tendría algo que ver con este lugar. Es muy interesante lo que acaba de decir Jessica, porque aquí los campesinos que vivían en el lugar tienen un papel importante en la vida de todo lo que pasó en este lugar, ¿no? Porque se intercambiaban. Aquí no había comida, pero a lo mejor el aceite de oliva sí era algo que tenían en el suministro los militares. Siempre, pues a lo mejor intercambiaban o hacían trueque con los campesinos. Y también truqueaban o truecaban las herramientas. Las herramientas que tenían para las obras, muchas están enterradas por aquí, según un testimonio, y otras pues eran cambiadas por comida y por viandas con los habitantes del lugar, que según los testimonios de los supervivientes salvaron la vida de muchas de estas personas aquí de que se murieran de hambre. Por eso digo que a lo mejor esa mujer que ves tú por aquí desesperada buscando algo, a lo mejor está buscando algún tipo de... Es que me dio por escarbar, o sea, por buscar algo en aquel espacio, por mirar, buscar, no sé, me dio por empezar a escarbar la tierra. Qué interesante, Jessica. Yo te digo, aquí hay muchos picos y palas y herramientas enterradas. Y te diré que me venía la imagen, o sea, me venía el hecho de decir pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y yo no, te juro que yo no sabía, yo sabía que esto era algo, pero no sabía que se relacionaba, así, qué era lo que había aquí. O sea, yo ahora me estoy enterando por Pues lo sí, que a raíz de los testimonios esos que les comento, que intentaremos en la medida de lo posible pues, facilitar el enlace a un vídeo que hay en YouTube que se llama Palabras de Piel, donde muchos de los supervivientes que estuvieron aquí cuentan su testimonio de primera mano y son testimonios desgarradores. A mí la verdad es que se me saltaron las lágrimas en más de una ocasión, Carlos, de ver cómo todavía después de tantos años ese sufrimiento se ve plasmado en sus rostros cuando recuerdan todo lo que vivieron aquí. Y la verdad es que a mí me llega muy, muy, muy adentro, ya te digo, porque me toca muy en lo personal. Porque también habían aquí reductos del Partido Comunista, de antiguos soldados de la Guerra Civil, que hacían boicots a todo esto, ¿no? Y hacían pues una especie de sabotaje y se dedicaban a hacer lo que podían, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que podían hacer era pues esconder o desaparecer las herramientas. Como una mini resistencia dentro del... Exactamente. De hecho, hay un testimonio muy interesante, ahora que lo recuerdo. Mientras venían en el barco hacia aquí, se organizaron para hacerse con el barco. Increíble. Sí. Lo que pasa es que cuando ya estaba todo organizado, le habían
concedido misiones individuales a cada uno sabía lo que tenía que hacer para dar un golpe y hacerse con el barco, ¿no? Entonces uno de ellos da un testimonio de lo más interesante, que dice que de repente por la noche empezó a salir en unas burbujas de agua y emergió un submarino nazi al lado del barco. Estuvieron los capitanes hablando pues más de una hora, ellos notaron que los motores del barco se paraban y claro, después de saber que había un submarino nazi rondando por los alrededores, tuvieron que desistir del motín, porque claro, si se hubieran hecho con el barco, los hubieran hundido en menos de nada. Película. Y es una anécdota que cuentan en la cual te parece es que la realidad a veces supera la ficción, ¿verdad, Carlos? Sin duda, de Muy película. interesante. Hombre, en principio no llega a notar nada desde el momento que llegamos, pero después de que hice una pequeña meditación en uno de los barracones, sí llega a notar una sensación como de pesadez, como de tristeza, ¿sabes? Una especie de mezcla entre tristeza, dolor, un poquito así, pero muy ligero. Sí que hubo un momento que llega a notar como un dolor aquí en el costado, sí, puedo decirlo así, como si te hubieran dado un palo aquí, justamente en un costado, aquí además del... Man, no quiero decir que haya sido... a ver, es doloroso, es decir, viene un momento que te viene un dolor, te pasa un segundo y es como si te clavaran un dedo aquí, y así, y te aplataran hacia arriba las costillas, pues esa especie de dolor así de... que se te queda en ese momento. Y entonces, bueno, pues quise hacer una experimentación aquí porque me llamó mucho, no sé, me llamó la atención este lugar. Es lo que tú dices, pues poder haber elegido cualquiera, que tienes otra aquí, alrededor, pero no sé, me llamó mucho la atención hasta aquí, como muy despejado, como algo dentro de mí me dijo que viniera aquí. Y mira, pues creo que no ando mal equivocado porque aquí está puesto el sensor de campos electromagnéticos, está marcando, por ejemplo, un pico muy cortito, pero porque está encendido el altavoz y el móvil a través del Bluetooth. Ah, ok. Vale, se ve un pequeño pico aquí nada más fijo, pero es solamente eso, del campo que está generando el Bluetooth. Y usamos a través del móvil la aplicación, que es como, es muy parecida a una Spirit Box, y lo que hace es, digamos, abrir una pequeña ventana. Y también una respuesta muy curiosa porque le pregunté, es decir, como que al principio no quería hablar mucho, daba como cosas sin sentido, pero entonces le pregunté que cuántas personas habían aquí y me dijo 17. O sea, en este lugar de aquí. Vamos a llamarlo barracón. Sí, barracón. Me dijo 17, entonces le pregunté, digo, ¿dónde dormías tú? Y me dijo, en el muro. Dejó muy claramente en el muro. Digo, ¿pero dónde estoy yo? Me dijo, sí. Al cabo de un par de segundos dijo sí. O sea, que estamos hablando del murete Del murete que estamos aquí, de exacto. aquí, vale. Exacto. Después también me estaba preguntando que si está enfadado con las personas que está, es decir, bueno, con los que lo trajeron aquí y les hicieron sufrir, y uno me dijo que sí, además una voz un poco cavernosa, bastante inquietante la voz, me dijo sí, pero el resto de las voces decían no, ¿sabes? Como que ya en realidad si han trascendido al otro lado, pues que ya han perdonado básicamente de los que la han hecho sufrir. Es que fíjate en el lugar que estamos, para llegar aquí simplemente ya fue una buena tirada, ¿no? Desde donde venimos nosotros, pero que simplemente tú imagínate, aquí en invierno, ahora porque corre un poquito de brisa y es de día, pero yo me imagino las noches aquí, casi rozando los 0 grados, lloviendo, es decir. Mi abuelo, por parte paterna, durante los años de la Segunda República trabajaba en el muelle. Formaba parte de los estibadores y era muy sabido que los estibadores pues, tenían un sindicato fuerte. Entonces, tras el alzamiento y en la guerra civil, pues todos esos sindicalistas fueron de los primeros en ser detenidos y en ser encarcelados.
Uno de ellos fue mi abuelo Manuel, que fue llevado a la prisión de Faifes, ahí en lo que es ahora la Rambla la Avenida de los Reyes Católicos en Santa Cruz. Y ahí estuvo más de 5 años, donde pues cogió la tuberculosis y se enfermó muchísimo, y apenas a 2 semanas de su muerte lo dejaron en libertad y solo le quedó tiempo de llegar a casa y morir en brazos de mi abuela. Madre mía. Y sí, esa es la triste historia de una persona simplemente por pertenecer a un sindicato que abogaba por la defensa de los obreros y para que no hubiese abusos por parte de los empresarios y tal. Simplemente por tener esas ideas, pues fue encarcelado. Yo te agradezco, como te agradece todos los miembros del equipo, ahí en el coche ya preparados para marchar, Cristo y Jessica, que nos hayas enseñado esta parte de la historia y esta parte de tu historia también, de tu historia personal. No tengo nada que agradecer. Yo sí que me siento, pues, de alguna manera confortado, o de alguna manera con cierto privilegio de poder, pues, volver a sacar a la luz toda esta historia, ¿no? Y de hacer un pequeño, desde mi humilde posición, pues una labor de divulgación para que la gente, pues, que esto no se vaya de nuestra memoria y que seamos conscientes de que hay partes de la historia que están semiocultas, pero que si las buscamos, pues están. Ya preparados para marcharnos, ahí está la carretera, aquí estoy preparado para arrancar motores y volver a las zonas capitalinas. En fin, espero que este mini documental les haya gustado y prometemos que en la medida de lo posible compartiremos otras experiencias de este tipo. Hasta pronto. Bueno, pues ya hemos visto, si se quedaron un poquito con alguna duda porque no había buen audio en el documental y todo lo demás, tenemos aquí a Martín, que ahora mismo nos va a poner en mesa para disipar cualquier tipo de duda. Pero habéis visto que bueno, en líneas generales, a nivel percepción, ocurrieron cosas. No sé si ahora quiero introducir un poquito más en esta historia, andar un poquito más. Más o menos. Yo también la parte más histórica también por reivindicación, porque es verdad que en Canarias todavía está la huella de lo que fue la dictadura y no es tan conocida como otros lugares, ¿no? Y creo que a nivel histórico es un lugar importante de reivindicar y de conocer, sobre todo por eso, porque parece que aquí en Canarias no pasó nada y realmente sí, hubo muchas víctimas. Y ya no solo eso, que encima, después de todo el trabajo que hicieron aquí, los mandaron a hacer más trabajo. Entonces, por respeto a estas víctimas y por la familia de esas personas, creo que deberían reivindicarse más los lugares que, si no solo también todos los porque no creo que solo exista Tespía y exista la víctima. No, está claro que hay lugares que tienen esa carga que yo siempre he dicho que impresiona. A mí me ha impresionado mucho cuando llegas a una persona que no conoce el entorno, bajo ningún tipo de concepto, y de repente te encuentras con esas cosas, ¿no? De repente te encontramos una persona como Jessica Clemente, que ya estaba allí sin saber ni idea del tema, y te empieza a decir que he visto a gente manchada, he visto a gente, me he sentido mal, me han venido flashes en la cabeza, o sea, y tú dices, pero ¿y esto dónde lo sacas? Porque es que no hemos contado nada. Aquí, ¿qué nos estamos perdiendo aquí? Nos estamos perdiendo una facultad que no hemos estudiado bien del ser humano en general, antropológicamente hablando, ¿no? O sea, son cuestiones que todavía creo que a la ciencia se les queda un poco grande todavía, ¿eh? Como todavía están en vanguardia en ese sentido, ¿no? Sí, también quería reivindicar la figura que, como la cita Jessica, interpreta la mujer del pañuelo negro, reivindicar la figura de los campesinos en la época de la dictadura, porque muchos de los prisioneros, mucha de la gente que consiguió escapar, sobrevivieron gracias a ellos. Y muchas de las mujeres que ayudaban fueron tachadas como de lo peor, ¿no? Casi como que prostitutas. Y realmente lo que hacían
era servir y ayudar a esa gente a que no muriera de hambre o no muriera de frío. Y esa figura también hay que reivindicarla y por suerte pues, tenemos diversas películas, series y demás que reivindican esa película. Y hay en un caso, por ejemplo, El laberinto del fauno, que es una película bastante fantasiosa, pero reivindica a las mujeres del campo de que eran las que alimentaban a esa pobre gente que pedía ayuda. Y en este caso, que Jessica la sintiera, pues me gustó porque son personas que nunca se nos suelen nombrar. Se nombran a las víctimas, evidentemente, pero esta gente que ayudó a que pudieran sobrevivir, no se nos tiene en cuenta. Sí, o sea, yo la verdad que no sabía este dato de lo de laberinto del fauno. Bueno, Muy- también toda la guerra civil. Muy interesante, sí, ahora todo tiene sentido, de cierto modo. Yo lo que pienso es que cuando yo, como estuve documentándome sobre este tema y he visto datos interesantes, como por ejemplo que esta gente, bueno, no solamente el campo de concentración no fue únicamente en la Vica, ¿no? Sino son traslados desde Madrid a Cádiz y bueno, hasta incluso a Gran Canaria también, y que todo el motivo principalmente era para hacer supuestamente labores para la sociedad, ¿no? Como construir carreteras y todo lo demás, caminos, y muchas de las carreteras que tenemos en Canarias hoy en día están construidas por la mano de obra de esta gente. Y, ¿no? se construían muchas carreteras que luego no iban a servir para nada, simplemente por hacerles trabajar y demás. Y antes estábamos hablando con Martín también por el caso de Pesía, de que a veces la realidad supera la ficción, porque hay como mucha leyenda urbana, leyenda negra, pero es que la realidad es que existió y es que en el campo de Pesía tenía relación con los nazis, igual que Canarias, siempre ha tenido relación con los nazis, y a veces como que estas historias como que se quedan así como lo ven como anecdótico, pero realmente sí, y al final todas las víctimas de los campos de trabajo y de concentración al final fueron utilizadas para otros menesteres, para otro fin. como experimentos y demás, y esto está demostrado, que no solo fueron los judíos, sino que realmente todo lo que es el fanatismo y el fascismo ha creado muchas víctimas por eso. Sí. Y que bueno, no quiero meterme en política, pero sí es cierto de que da mucha pena ver que cuando los políticos empiezan con este tema de tú eres un fascista, o sea, tienen la palabra fascista muy en la boca como muy fácil, ¿no? En ese sentido, cuando realmente no saben, en el fondo no sabemos de lo que estamos hablando. Y que es un auténtico fascismo, ¿no? utiliza el dolor de las familias y las víctimas como monedas de cambio para conseguir un puesto. Sí, es un tema muy rocambolesco que da ya muchas ganas de traer aquí a la mesa a los compañeros para que Martín tiene ganas amplíen. de hablar. Martín, sí, ya se le ve. Ya se le ve. Bueno, Martín, pues bienvenido, ya puedes venir aquí. Vamos a traer una silla y él no está el acomodador aquí. Vamos a ver. Sí, aquí. Por aquí. Ponte en este micrófono aquí, Martín. ¿Tú te vas a quedar de pie, Charlie? No, ahora sí nos vamos a sentar. Ah, vale. Sí. Esto es para la grabación, ¿no? Estamos acostumbrados a ponernos los auriculares y todo lo demás y oírte, pero en este caso no. No hay problema. En este caso no. Bueno, primero que nada, sí quería preguntarles al público, ¿tienen alguna duda? Porque como hubo un problema con el audio y todo lo demás, algo que preguntarle a... No, primero que nada, si conocían el Batallón 91. No. Bueno, básicamente yo antes les escuchaba hablando del lugar, ¿no? Ya no le imagino, pero yo creo que más importante que el lugar son las personas, ¿no? El lugar sobre todo por el tema de la temperatura. Sí. Pero el tema del Batallón 91 de trabajo forzado, porque es que no hay que olvidar que son trabajos forzados, que están a la gente ahí obligada a trabajar y obligada a seguir una rutina durísima.
durante 12, 14 horas diarias y todas las noches se acostaban sin saber si se iban a morir, si los iban a matar, si iban a aguantar ese ritmo, si no lo iban a aguantar. O sea, imagínense ustedes la incertidumbre de vivir entre la vida y la muerte día tras día, ¿no? Es horrible. Pues entonces, yo quería contar un poquito lo que es la historia de cómo se formó el Batallón 91, rápidamente. Pues eran esos pequeños grupos de prisioneros, sobre todo del norte de España. Estamos hablando de que la mayoría de los 1.500 presos que vinieron aquí, pues eran en su mayoría cántabros, gallegos, de estas zonas vascos, etcétera, ¿no? Todos del norte de España. Venían hacinados en unos trenes, en unas condiciones lamentables, en vagones de ganado, iban todos metidos así, los llenaban, empezaban a empujar gente hasta que no cabía más, ¿no? Imagínate, metidos como sardinas en lata, kilómetros y kilómetros del norte de España. Hicieron una parada en Madrid donde se subieron otros tantos más de prisioneros, y en esas condiciones en pleno verano, que según decían algunos testimonios, muchos murieron por el camino porque eran unas condiciones imagínense ustedes el calor dentro de un vagón, todos hacinados ahí con los excrementos, orines, todo ahí sin ningún tipo de control. Y creo que en cada vagón murieron 3 o 4 en el camino hasta Cádiz. En Cádiz era tal el hedor que desprendían que los cogieron, los metieron ahí en una playa todos desnudos ahí a punta de pistola para meterse un baño de agua de mar y poder quitarse ese hedor tan grande que tenían antes de subirlo en el barco, donde a su vez fueron otra vez hacinados en las bodegas y durante una travesía bastante mala con un mal tiempo en el mar. Imagínense, ya venían todos del tren, pues imagínense otra travesía de varios días en barco hasta llegar a Tenerife, donde desembarcaron más de la mitad de la tropa presa, de la población presa, y los demás continuaron hacia Gran Canaria y Fuerteventura y acabaron en el campo de Tefía. Entonces, imagínense ya en las condiciones, o sea, nada más que con el viaje ya llegarían aquí en unas condiciones ya bastante malas, ¿no? Pues a partir de ahí empezar a trabajar a pico y pala, pues muchos murieron de cansancio, de agotamiento. Se dicen también que en las cunetas de las carreteras esas que nombraba antes Charlie que construían, pues en las cunetas pues, a lo mejor fallecía alguien y ahí mismo lo enterraban, o sea, no tenían de estar cargándolo para el campamento ni nada. O sea que si eso es así, en teoría, pues muchos cadáveres habrán enterrados en las cunetas de esas carreteras que ni siquiera los huesos estarán olvidados y no se sabe ni de quiénes son. Y tristemente, pues es así. Entonces, eso es un poco lo que viene siendo cómo se formó el Batallón 91 y en qué condiciones llegaron esas pobres personas a nuestra tierra, ¿no? En tu caso hablabas de tu abuelo, de que formaba parte Bueno, sí, mi abuelo, el tema de mi abuelo, no, porque mi abuelo no fue a ese campamento. Mi abuelo padeció en la prisión de Fife. Fife es una empresa platanera británica, irlandesa, que tenía aquí a principios del siglo XX unas naves enormes en Santa Cruz, donde ahora está el colegio que está por debajo del Parque de la Granja. Ahí había unas naves enormes donde apiñaban ahí las frutas y tal, que después eran transportadas en barco hacia el Reino Unido. Pues cuando ganó la guerra el bando nacional, la empresa cedió todas esas instalaciones de Fife para hacer una gran cárcel. Y ahí fue donde acabó mi abuelo. No tiene nada que ver con el campamento de la Vica, pero sí tiene que ver con lo que era el ambiente de la época y el sufrimiento, ¿no? Y pues buscando información sobre mi abuelo, pues me llegó la información del Batallón 91, y entonces ahí fue donde empezó toda la historia, antes de empezar a buscar información y tal. ¿Y qué pasó? Que hablaban del tema de que muchos ahí estaban por pertenecer a un sindicato, Sí. pero había también otros que ni siquiera por eso, sino por la ley de vagos y maleantes, en el que por el simple hecho de tener otras ideas distintas, ya no políticas, sino de cualquier Estamos hablando de bohemios, de homosexuales, de gente de la farándula, de artistas, bueno, sí, algún vago habría también, y algún maleante, no te voy a decir que no, pero que le apliquen la ley de vagos y maleantes a cualquier persona. Simplemente también había mucha envidia antes, se utilizaba todo este tema cuando habían envidias en los pueblos entre personas, entre familias, pues se denunciaba, no, fulanito es rojo, fulanito no sé qué, y a lo mejor lo cogían y lo detenían simplemente porque una persona había hecho ese comentario, nada más, y lo metían en la cárcel. Entonces, claro, si yo soy tu vecino y
mis tierras lindan con las tuyas, pues yo te denuncio, te meten en la cárcel y yo me apodero de tus tierras, ¿no? Entonces muchas personas fueron hasta fusiladas o fueron desaparecidas simplemente por ese tipo de cosas, no ya, o sea, más allá, estamos hablando de más allá de pensamientos políticos o de lo que sea, simplemente por envidia o por rivalidad, pues se denunciaban unos a otros y muchos acababan encarcelados o incluso muertos y enterrados en una cuneta. También se hablaba mucho de los vuelos de la muerte, que subían a gente de los aviones, los llevaban al mar entre Gran Canaria y Tenerife y los soltaban, ¿no? Y así pues no había un cuerpo del delito que después que... O sea, hay muchas historias bastante tenebrosas que ratifican que el franquismo sí estuvo en Canarias y por desgracia, ¿no? Y hay muchas anécdotas. A nivel histórico, es verdad que tengo la sensación, igual no es compartida, pero tengo la sensación de que Canarias es un poco la abandonada, ¿no? Porque creo que a nivel nacional la historia de Canarias como que no es muy conocida y en este caso pues también está más que desconocida, o sea, parece que aquí no ha pasado nada. Hace poco salió una serie sobre el campo de Tefía. Pero como decía antes, parece que solo pasó eso, pero es que hemos tenido en este caso el Batallón 91, pero además también cuentas la cárcel en la que estuvo tu... La cárcel de Faifes, ahí hubo más de 10.000 personas que durante los años de la posguerra estuvieron presas ahí, y después hubo una epidemia de tuberculosis horrible que arrasó con la población presa, y una de las víctimas de la tuberculosis fue mi abuelo Manuel, que les digo que, como decía en el vídeo antes, a prácticamente 2 semanas de fallecer, cuando estaba ya en las últimas, pues lo soltaron y el pobre pues, pudo llegar a morir en casa con mi abuela, ¿no? Pero ya, vamos, con la vida totalmente deshecha, y no es el único caso, por desgracia. Hay miles y miles de personas que se enfermaron en esa cárcel. Me estaban llamando a mí. Bueno, que yo me iba a sentar ahí, me quedo por ahí de pie porque que vi la mesa muy estrecha. Bueno, pero Desde aquí, yo me puedo echar carta. necesito otra de la tertulia. No. Es que este es más tu campo, cara. Vamos a ver. Este es más tu campo, más bien. Pero es más la crónica negra. Vale. A lo mejor hay personas que me oyen, porque yo he hablado de esto otras veces, Charlie, y dicen, no, pero tú se nota que eres de izquierda cuando hablas, o se nota que no eres tan, no, a lo mejor, pues no sé si se me verá primero de izquierda o de derecha. Yo creo que no se trata de nada de eso, se trata de una situación súper injusta en la que muchísimas personas sufrieron. A ver, va mucho más allá de izquierdas y de derechas, desde mi punto de vista, ¿no? Lo difícil no es pasarte de un lado a otro, sino lo difícil es ser justo. Y hay que ser justo. Lo que está mal, da igual la ideología que tengas. Puedes tener una ideología de una manera, pero si ves que las cosas no están bien y no se están haciendo bien, hay que reconocerlo, ¿no? Por eso te hace menos persona, y creo que eso te alaba como ser humano. Entonces, yo puedo tener una ideología X, pero ver que eso no estuvo bien. Sí, no, para decir algo, hubo injusticias y actos deplorables por parte de los dos bandos de la guerra, ¿vale? Eso está clarísimo, está súper documentado, y no vamos ahora a edulcorar absolutamente nada. Al final aquí no hay ni malos ni buenos realmente, porque es que... Todos al final fueron víctimas. Y algunos se beneficiaron, ¿no? Y sí, claro. Se enriquecieron, ¿no? De hecho, en la guerra civil se separaban familias, porque al final los ponían tú de este lado y tú de otro, y ya está. O sea, no... Hay historias de familias en las cuales uno de los hermanos pues lo llamaron de los nacionales y el otro de los republicanos. Y creo recordar algo que leí sobre la batalla del Ebro, donde se vieron en las trincheras hermano por hermano apuntándose con los rifles. Y no, eso es algo que yo no sé cómo lo pienso, y se me pone la carne de gallina, de cómo ya enfrentarse a otro ser humano para matarlo, es algo que yo no sé, lo veo inconcebible. Pero si encima es tu hermano, ¿cómo puede una persona procesar eso? O dejarse llevar, o simplemente no decir pues mátame, pero yo no voy a dispararle a mi hermano. No sé. Y hay personas que, claro,
supongo que manejadas por el miedo de alguna manera, ¿no? Te lleva el miedo a tu propia supervivencia, te lleva a hacer cosas que en otras situaciones pues, sería impensable que hicieran. Bueno, en términos de psiquiatría y todo lo demás, algunos psiquiatras opinan que, bueno, el ser humano está preparado para matar. O sea, porque es una cuestión de supervivencia, territorialidad. Ahora, hay personas y personas que depende, que tienen el umbral como más alto o más bajo en cometer un crimen, ¿no? Un asesinato o cositas de estas, ¿no? Evidentemente, cuando ya te tocan algo muy fuerte de lo tuyo, un hijo, una cosa así, ¿no? Es que la mayoría de los padres matan. O sea, que no. Es mera supervivencia. Los hijos haríamos cualquier cosa. Además, porque no somos la única especie que haría eso, porque es que hay, vamos a ver. Pero yo ahí tengo una pequeña discrepancia, me van a perdonar rápidamente. Sí. ¿Los asesinos nacen o se hacen? Pues yo creo que es un poco de todo. Podemos tener, no sé, en el ADN un poco de predisposición. Hay una base genética. Si tenemos una educación y si mamamos cordialidad, cariño, buenos principios y tal, pues a lo mejor yo creo que en el ambiente y en lo que mamamos del chico está la clave, más que en la predisposición genética que podamos tener. No sé si sí, la predisposición genética tiene un porcentaje, pero realmente lo que después tú puedes hacer con tu vida, el entorno donde te vas a envolver, eso va a influir al final, va a crear la persona que tú eres, sí, exactamente, el entorno es muy importante. Y de todas maneras, en ese momento, es verdad que en nombre de Franco o en nombre de la dictadura, se cometieron muchos crímenes por el simple hecho de que tenían poder de hacerlo. O sea, había gente que se sentía con el poder de matar a otra persona porque sí. No tenía asesinar a ninguna persona no tiene ningún motivo, pero muchos por el simple hecho ese de tener poder, ya lo convertían en alguien que... Porque la religión, mi otro abuelo siempre decía que una de las cosas que debería estar prohibida por Dios serían las religiones. La religión debería estar prohibida por Dios, decía. y porque en las mayores atrocidades que se han cometido en esta humanidad se han cometido en nombre de Dios y en nombre por el bien de Dios, porque Dios me lo pide. Es que no hay que olvidar que la religión es un constructo humano. Y está bien utilizarla para tú tener una relación con Dios como tú lo quieras ver, ¿no? Pero está claro de que defender la religión como la mía es la verdadera, la mía es la mejor, la mía, eso... Hay dos cosas que sean claras, que son las creencias y las religiones, la ortodoxia de las religiones, ¿no? La doctrina. Sí, la doctrina. Entonces, yo puedo creer mi creencia, yo puedo creer en un ser superior, yo no tengo por qué ir a un confesionario y contarle mis mayores bajezas y a un tipo que no sé ni quién es, que me va a decir en nombre de Dios te perdono, porque yo eso se lo pido directamente y que me perdone Dios si quiere, ¿no? Porque tengo que ir yo a decírselo a nadie, ¿entiendes? Ese tipo de cosas que son las que la religión, la verdad que... Y volviendo al tema, la familia, después de haber tenido pues la anécdota de haber tenido un familiar encerrado en un campo, por ejemplo, tu abuela, ¿cómo volvió otra vez? O sea, ¿cómo fue su vida después de eso? Porque tenerlo encerrado ahí, volverlo a tener y a las 2 semanas perderlo otra vez. Mi abuela fue viuda con 29 años, ¿vale? Y murió con 90 viuda. O sea, ella se pegó toda su vida suspirando por su marido. Wow. Recuerdo que después se dedicó a poner inyecciones, ¿no? Que en aquella época pues no habían practicantes como ahora, estoy hablando hace un montón de años, y a lo mejor el médico te mandaba una inyección y tenías tú que buscar, y había gente que se dedicaba a poner inyecciones. Pues mi abuela Vicenta era una de esas personas. Entonces había siempre mucho tráfico de gente por casa de mi abuela. Y yo me acuerdo que mi madre o mi padre, como yo era el más pequeño, me dejaba en casa de mi abuela porque tenían que ir a trabajar, tenían que no sé qué cosa. Y yo siempre estaba en casa de mi abuela con la oreja puesta viendo lo que hablaba mi abuela con la gente. Yo siempre he sido muy curioso, por no decir chismoso. y ahí escuchaba algunas cosas que después yo que no entendía, pero yo después le preguntaba a mi madre, o a mi padre me decía, cállate niño, no digas eso, no, de eso no se habla, En mi casa siempre ha habido un tabú, desde pequeño. Desde que yo era un enano, a los principios de los 70, no se podía hablar de ese tema. O sea, y el que preguntara y fuera muy pesado preguntando, a lo mejor se iba un cojorrón por pesado.
Pero de eso no se ha hablado. Es que claro, hasta el 75 el caudillo no murió. Entonces en aquella época era mucho tabú, no se podía hablar. Pero después ya pasaron 20 años, ya yo me hice un adulto, ya yo crecí, ya con 30 años, yo a lo mejor en el año 90, y ya lleva Franco muerto varias décadas, y ya estábamos inmersos de lleno en la democracia, en la nueva manera de ver de España después de la dictadura, y todavía no me decían, todavía estaba el miedo intrínseco en mi madre y en mi padre, o sea, ellos nunca quisieron hablar de ese tema, y eso, cállate niño, ya te contaré, no sé qué, siempre una daban larga, y al final tuve que sentar a mi madre y hacerle un tercer grado ahí y decir, no, tú de aquí no te muevas hasta que no me cuentes esto, porque yo quiero saber. Es que ellos vivían bajo la dictadura del miedo también. De hecho, mi abuela estaba tan obsesionada con el hambre que tú veías todos los armarios de mi abuela estaban llenos de comida. Y ya sigo sucediendo. Porque claro, ellos pasaron tanta hambre que el hecho de no quieren volver a eso. Entonces siempre estaban como con latas y siempre decía papas y huevos, que con esto alimentan, y aceite y botellas de aceite. Sí. Entonces ellos siempre se quedaron... La obsesión de la comida. Claro, se quedaron, y con el tema del miedo, de eso no se habla, de esto no sé qué, porque al final ellos se quedaron traumatizados por el miedo, ¿no? Porque es que no podían hablar. Y me imagino que en la época de tu abuela habrían muchas más viudas por el mismo motivo. Antes se me olvidó comentar algo que yo creo que es importante, y es que antes de que mi abuela se pusiera con inyecciones, ella estuvo defenestrada socialmente, por decirlo de alguna manera, durante muchísimo tiempo. Nadie quería ir a la casa de la mujer del rojo, del que se había muerto en la cárcel. Ella no tenía amigas, ella no tenía, o sea, para buscar trabajo, pues le costaba que le dieran trabajo. O sea, estaba como en una especie de discriminación social. Es un estigma. Es un estigma, exactamente, es un estigma social, y como ella, muchísimas personas, aunque hubo, que tenían ese estigma, y a lo mejor las otras personas, pues, no, o sea, se les caían bien y tal, pero como tenían miedo de que la vieran con ella, pues a lo mejor dejaban de tener contacto social y tal. Entonces, eso también se sufre, porque te sientes aislado, te sientes que nadie quiere estar contigo, que nadie te ayuda, que nadie te ves sola con mi padre recién nacido, y me queda su único hijo, que al final pues no pudo tener más porque mi abuelo pobre pues no pudo darle más hijos, ¿no? Y mi padre creció en ese ambiente, ¿no? Mi padre creció en ese ambiente de hijo único, y si no eres la mujer del rojo, eres el hijo del rojo. Y siempre mi padre creció, él fue siempre una persona solitaria, de pocos amigos y de pocas palabras. Yo creo que un poco por haber crecido en ese ambiente tan... Parece que también que hay una impregnación también con ese tema, como que todavía seguimos con eso de base, ¿no? Como hablamos antes en política y todo eso, ¿no? De eso todavía no hemos salido en el fondo, la memoria colectiva está ahí, ¿no? Nos olvidamos muy rápido. Yo creo que en España no ha sido como en otros países con los que ha habido dictaduras, como en Italia o en Alemania, y que se pasó página, pero claramente aquí parece como que hay algo, todavía queda algo debajo de las alfombras, ¿no? Claro. No hay, hasta que esto no avance, hasta que las personas que están enterradas en las cunetas, es que a lo mejor hay un dato que mucha gente no sabe, pero el primer país del mundo donde más personas enterradas hay desconocidas es Camboya, y el segundo es España, de todo el mundo. Es una sociedad avanzada de la Unión Europea, que se supone que somos el primer mundo, que somos una sociedad del siglo XXI. ¿Cómo podemos permitir todavía que...? Porque claro, hasta que no se desenconen todas esas cosas, no vamos a poder, como sociedad, pasar páginas y avanzar. Sí. Siempre va a estar eso enconado ahí. Por eso no hay todavía, estas bipolaridades que hay ahora, a nivel político y tal. Intencionadas. Vienen un poco porque todavía no hemos conseguido, desde mi punto de vista, todo esto lo digo desde mi punto de vista, es avanzar como sociedad, dejar eso atrás, perdonar, sacar los muertos de la tierra y poner a cada uno en su sitio, y que los familiares puedan llorar a sus muertos y puedan y pasar páginas. Sí, es doloroso, de acuerdo, pero no es más doloroso hay que pasarlo. Tener eso ahí latente y que nunca podamos superar. Pero es que es triste de que al final los partidos se están repartiendo las víctimas, porque por un lado están las víctimas del franquismo y por otro están las víctimas del terrorismo. Y sí, depende de qué partido seas, pues eres de uno y otro. Y al final las víctimas son víctimas. Víctimas son víctimas. Y utilizar como campaña política pues las familias y las víctimas, pues es lo que esto es un juego de ajedrez aquí de la mano negra. Yo pido perdón por haber un poco el pecado de politizar un poco el debate. Y no he querido, porque yo la verdad es que
No, tranquilo, que haya yo la adorno con parapsicología. Sí. Creo que querías hablar de algo de impregnación. Sí, de impregnación. Sí, porque como hemos escuchado los testimonios en el documental, en parapsicología se llama un fenómeno, se le dice, bueno, es una teoría más bien, que se llama la impregnación psíquica. ¿Vale? Sucede que en estos ambientes donde han habido muchísimo sufrimiento, alguien, pues, esa energía que se queda como condensada en el lugar, parece ser, pues hay personas como que tienen la sensibilidad de volver a revivir esas energías, volver a sentirlas. Y como hemos visto el ejemplo de Jessica, pero nosotros tenemos aquí un equipo de sensitivos y sensitivas que lo hemos llevado a distintos lugares, a distintos emplazamientos y distintos enclaves, en donde ellos pues han sacado sus conclusiones, y nosotros siempre tenemos un protocolo en clave 7 y llevamos al vidente o al sensitivo sin decirle absolutamente nada, sin contaminarlos de absolutamente nada en temas de conocimiento, qué ocurrió allí, qué pasó, lugar en concreto, nada. Para ver qué es la primera impresión que ellos reciben, ¿no? Que ellos te pueden comentar. Y nos hemos llevado muchísimas sorpresas. La mayoría de las veces siempre nos llevamos sorpresas, ¿no? Siempre tiene algo que ver con lo que nosotros sabemos, ¿no? Esa es la prueba que nosotros siempre intentamos hacer. Y la teoría esta de impregnación psíquica, podemos decir que puede tener varias vertientes, porque esto aquí nos empezamos a entrar a lucurar más bien en cosas más abstractas, por así decirlo, cosas más exógenas, como por ejemplo la física cuántica. Se dice en física cuántica, hay muchos físicos que piensan que el tiempo ni siquiera existe, todo está ocurriendo a la misma vez. Por ejemplo, el Sol ya se tragó a la Tierra y nosotros ya estamos calcinados. Todo ha ocurrido, entonces todo está ocurriendo a la misma vez, ¿no? Entonces hay personas que es como que el cerebro, nuestro cerebro, lo único que hace es que está diseñado de una manera que el tiempo lo percibe de manera lineal, pero realmente no lo es. Esto es algo que aplauden muchos científicos. Esto es algo muy interesante, ¿no? Que al final la percepción es humana, nada más. Y la realidad está compuesta por muchísimas capas, por muchísimos acontecimientos que están ocurriendo simultáneamente, ¿no? Entonces, ¿qué podría ocurrir? Yo esto ya dejo preguntas en el aire para que ustedes reflexionen y todo lo demás. ¿Podría ocurrir que estas personas que llegan, estos sensitivos que llegan, que simplemente desvíen un poco la sintonía que tienen en el cerebro, si están en un dial en concreto todos, las personas, por así decirlo, neurotípicas, ¿no? Como se dice muchas veces ya ese término, estemos un poquito desviados, toquemos un poco el dial y al final demos con esas otras realidades, ¿no? Parece que está sucediendo eso, ¿no? Es la única manera de explicar de por qué de repente una persona vuelve a revivir esos acontecimientos cuando ya el pasado no puede existir porque ya pasó, en teoría, ¿no? Para nuestra percepción. Es muy interesante, no sé qué opinan ustedes. Hombre, acabas de abrir un melón. Estos son los temas que me gustan a mí, de política no. Sí, interpretación. Pero sí que es verdad que parece ser que en los sitios donde han habido unos, vamos a ver, hemorragias energéticas a causa de algo luctuoso o algún sufrimiento, en ese tipo de hemorragias energéticas impregnan el ambiente y de alguna manera queda ahí esa energía latente que después ciertas personas con sensibilidad son capaces de... Sí, es como el cine del sol en las piedras, que se queda el calor residual en la piedra. Que tú tocas una pared que lleva toda la tarde dándole el sol y está caliente, ¿no? Porque queda impregnada la energía. De alguna manera, pues bien será algo así. Y es que hay muchas personas que se han sentido sobrecargadas en lugares de sufrimiento, cuando alguien ha tenido, pues eso, es como una especie de descarga de energía, ¿no? Energía de sufrimiento, alguien ha gritado mucho, ha tenido mucho dolor. Y hay personas que incluso lo sienten, ¿no? Que de repente entran hasta mareo, hasta han tenido incluso... De las sensaciones, porque quedan registros en banda magnética de audio, por ejemplo, la psicofonía. Sí. Entonces ya estamos entrando en lo físico, ¿no? Sí, sí. Hay algo físico que
que perturba la banda magnética y deja un registro, ¿no? Sí. Entonces, Claro, porque, bueno, yo como... estamos hablando de sensaciones, Sí. estamos hablando de que hay algo que físicamente modera la realidad, que es una banda magnética virgen, al final acaba modificada con un registro que para complicarlo todavía más, no es audible a simple oído, sino que tú estás en silencio y después cuando le das a play y estabas grabando, hay un registro de audio, pero tú no estabas oyendo nada. O sea, es que es complicado, ¿no? Es complicado. Incluso yo como técnico de sonido, hablando de temas de psicofonía en concreto, yo me he dado cuenta de un aspecto interesante, que es que aprendí cómo una cinta de cassette, bueno, ya creo que aquí ya estamos bastante mayorcitos, ya la conocemos todos. Sí, una cinta de cassette que bueno, que tiene una lámina, tiene un poliéster, que es donde ahí queda registrada la información. Tenemos lo que se llama como un hierrito, ¿vale? Yo llamo así una especie de hierrito, una platina, exactamente, en donde en contacto con eso y el movimiento del poliéster creamos una inducción magnética, ¿vale? Y así es como se registra en la cinta el sonido, ¿no? El micrófono que hace su trabajo de convertir la señal analógica, ¿vale? Que son al final diferenciaciones de electricidad, más y menos, pulso magnético. Y que eso es lo que se queda registrado en el poliéster, ¿no? Y es el único material que se ha descubierto que es capaz de hacer ese tipo de registro. Aunque hay otros más, pero el que nosotros hemos más familiarizado es este, ¿no? Y más barato también en ese sentido. Lo interesante es que, claro, si es capaz de producirse una inducción magnética, si tenemos en cuenta de que la única manera que la parapsicología ha podido explicar el tema de presencia, de temas fantasmales también, estamos hablando de las energías propiamente dichas, su única naturaleza debe de ser electromagnética. Entonces, tiene sentido del mundo que en la inducción de esa platina, de repente se cuele una energía electromagnética en donde puede quedar registrado en el poliéster, ¿no? Y eso no puede suceder en las grabadoras digitales, porque las grabadoras digitales lo que hacen es una representación de la realidad. Son ceros y unos, pero nunca va a ser fehaciente analógicamente como lo hace la cinta de poliéster, ¿no? Y por eso en parapsicología seguimos utilizando grabación analógica, porque es la que nos parece más adecuada para este asunto. Muy interesante. No sé si he sido muy técnico. ¿Ahí quiero hacer alguna pregunta? Sí, Bueno. Dale el micrófono si puedes, Carlos, sí. Dale tú. ¿Cómo es esto? Ya está, solo hablo. Vale, hablo de una manera... Bueno, Martín, la duda que yo tengo es que tú al principio de la intervención habías hablado de 1.500 personas repartidas entre Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Aquí hicieron 70 o 80 barracones para hacer la carretera de Poca de Tauce y la de Arafo hasta el Teide. Pero mucha gente se quedaron en Güímar. ¿Por qué? En Güímar. En Güímar. Hay gente que se quedaron, que se fueron a hacer el Valle de los Caídos, pero otros se quedaron, hicieron familia en Güímar. Pues no tengo mucha información al respecto, Nandi, pero la verdad que es muy interesante. Tú sabes que yo vivo en Güímar. Sí, por eso te lo pregunto. Y la verdad que me toca muy de cerca, ¿no? Pero la verdad es que no tenía, o sea, me acabas de coger ahora mismo totalmente con la guardia baja. Yo sabía que había personas que cuando habían terminado de cumplir su condena se habían quedado a vivir en Canarias, pero no sabía que se habían quedado algunas en Güímar y que habían hecho familia en Güímar. Tendré que tocar algunas teclas ahí por el pueblo a ver si me entero de si todavía a estas alturas queda descendencia de esas personas. No creo que quede nada en pie, pero sé que se han quedado allí porque me he documentado y sé que se han quedado algunos allí viviendo. Muchos y han formado familia. Muchos prisioneros estaban desarraigados. Cuando quedaron en libertad no sabían a dónde ir porque ya no tenían familia viva, no tenían nada. Entonces, pues algunos optaron por quedarse a vivir de aquí.
Les gustó el método de vida que había aquí, la sencillez, el clima, etcétera. Y yo sí sé, o sea, hay un parrafito pero solamente es ese párrafo el que me da la referencia de que hubo gente que se quedó a vivir aquí cuando terminó su condena. Pero hasta ahí no sabía que había gente, que se había quedado gente viviendo en Weimar y que habían hecho familia en Weimar. Qué interesante. Intentaré, dentro de lo que cabe, informarme más. Muchas gracias, Yolanda. No, gracias a ti, Martín. De todas maneras, es verdad que no solo al batallón 91, sino al resto los tenían del tingo al tango. Entonces, al final, iban moviendo a los que tenían, porque habían niños también, no solo adultos, iban moviendo a los que más trabajo les podría sacar y a los que iban enfermando o a los que se iban haciendo mayores, pues los dejarían. Y como decías tú, tenían un desarraigo ya que les decía, da igual dónde quedarme, pero yo no tengo nada. Entonces, que no existen familiares con vida, porque a lo mejor a los padres ya los habían fusilado, o a los hermanos. Entonces dice, no, si aquí estoy solo en el mundo, ¿para qué voy a volver a la península? No tengo, nadie me está esperando, no tengo casa, no tengo dónde vivir, no tengo quien me espere. Entonces, pues, rehacer su vida. Y económicamente también el volver, eso también era un gasto que tampoco se podían permitir, evidentemente. Pues, los aviones eran imposibles y un barco te puedes quedar 3 o 4 días en un barco para ir de aquí a la península, con 3 o 4 días donde tienes que alojarte, donde tienes que comer, y eso costaba un dinero. Y posiblemente muchos de los que se quedaron ya estarían enfermos ya, entonces después de tanto trabajo, meterte en otro sitio y buscar un sitio donde tampoco tienes a nadie que te está esperando, pues al final tomaron la tranquilidad. ¿Alguien más quería hacer alguna otra pregunta? De momento la duda que tenía era esa, nada más. ¿Falta algo por comentar, Martín? ¿Algo que quieras? Porque tampoco quiero convertir esto en un meeting, ni en nada parecido, ¿no? Pero simplemente eso, quedarnos con el tema de los valores, ¿no? De que esto pasó hace 80 años, pero parece que uno ve las noticias y parece que no está tan lejos de que pudiese volver a pasar algo de esto, de la manera que se está polarizando la sociedad hoy en día. Entonces, simplemente si alguien puede utilizar esta historia y que le ayude de algún tipo como método de reflexión, pues yo estaría súper contento, ¿no? De que simplemente que a una persona le haga pensar este tema y vea realmente lo que tenemos alrededor y que lo peligroso que estamos de repetir lo que sucedió el siglo pasado, porque parece que no estamos más cerca de lo que parece. La sociedad se está polarizando de una manera, pero para los dos lados, no estoy hablando de ninguno en general, sino que en vez de utilizar la moderación, la empatía, la tolerancia, aceptar la diversidad, etcétera, etcétera, son valores que deberían ser humanos por naturaleza. Estamos intentando apostar por todo lo contrario. Y eso me da muchísimo miedo. Los que tenemos hijos, yo tengo 2 hijos ya adultos, ¿qué futuro les espera a mis hijos? O sea, y si mis hijos tienen hijos, a mis nietos, ¿qué tipo de vida van a tener? ¿Qué tipo de sociedad va a haber instaurada cuando dentro de otros 80 años para adelante? Que creo que ninguno de nosotros estaremos aquí ya, estarán las nuevas generaciones. ¿Qué vida le vamos a dejar? ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Qué vida les vamos a dejar? ¿Qué ejemplos, qué principios tenemos que tener? Ese tipo de preguntas es lo que me gusta dejar en el aire, para que cada uno después pues recapacite. Hay una frase que lo resume todo, que es divide y vencerás, ¿no? Y al final, mantener la población dividida es lo que les da más poder. Y muchos, los de mi generación, que muchos no queremos tener hijos, muchos nos llaman egoístas, pero es que yo me pongo a plantear eso mismo, de si tengo un hijo, ¿qué va a ser de él en un futuro? ¿Qué sociedad va a tener? ¿Qué vida va a tener? Y me da mucho miedo, porque yo he tenido una infancia feliz, he tenido una juventud pues también, es verdad que nos ha tocado muchas crisis, pero dentro de lo malo he vivido bien, pero mis hijos no sé cómo vivirán. Totalmente de acuerdo, es respetable que hay mucha gente como tú que decida, pero alguien tendrá que tener hijos, porque si no... Sí, pero por eso que es un miedo que tenemos en la juventud de ahora, ese miedo también lo tenemos a nivel económico, a nivel social, estamos en momentos muy convulsos y la verdad que da miedo traer nuevas generaciones.
Pero no hay que perder la esperanza. Mira, yo últimamente me están saliendo vídeos de la frecuencia Schumann, de la frecuencia de la Tierra, de que la frecuencia está subiendo, de que hay mucha gente que no se va a poder adaptar a la nueva frecuencia y que las personas que quieran realmente que estén sintiendo ahora un cambio, pues que esto va a cambiar, que de alguna manera esto va a cambiar a mejor. Lo que pasa es que a veces los cambios son traumáticos, ¿no? Pero que parece ser, por lo que oigo por ahí, que tampoco hay que darle mucha credibilidad, pero es interesante que haya desde muchos puntos distintos me estoy llegando a lo mismo, que es el tema de la frecuencia Schumann, de la frecuencia de la Tierra, que está subiendo, que está cambiando, y que las personas que no sepan adaptarse a esa nueva frecuencia, pues que lo vamos a pasar o lo van a pasar bastante mal, que muchos quedarán por el camino. Y el mundo es de los fuertes, el mundo será de los que se sepan adaptar. Selección natural otra vez. Selección natural, sí, pero en plan frecuencia. Cuando cambien, dice que está cambiando el eje de la Tierra un poco, que van a haber ciertos cambios que parece que son sutiles, pero que después poco a poco se van a acentuar y no todos vamos a poder adaptar. Bueno, pero la ley más fundamental del universo es el cambio. Sí. Eso, sí, gracias a eso me lo diga un físico. El universo es intrínsecamente dinámico. Es la propiedad fundamental. Y cuando nosotros nos negamos un cambio, estamos yendo en contra del universo. Y a veces nos negamos muchas veces porque estamos ahí en una zona de confort, ¿no? Estamos ahí, no queremos que esto cambie porque yo estaba bien, porque yo estaba más o menos, estaba adaptado y otra vez otro cambio. Sacando una zona de confort. No estabas bien, estabas cómodo. Estaba cómodo, exactamente. Y esa resistencia es antinatural totalmente. Y por eso sufrimos. Sí, ya te sé que tienes el micrófono, pero yo por eso estoy hablando por esto. Vale. Pues creo que hay alguna... Bueno, si quieres abrimos un poquito a público, otra duda más que tengan. ¿Quieren decir algo más? No, yo la única... iba a contar una anécdota que me gustaría que quedara porque... a ver, cuando yo era niño y soy viejo, mi abuelo era comandante militar y vivíamos en la cuesta. Aquí está mi prima que lo puedo contar. Nos traía la comida del cuartel. Pero lo que me impresionaba a mí es que mi abuelo repartía la comida entre toda la calle. Y había también gente de republicano y franquista. Y él se lo daba a todos. Pero lo que no entendía era por qué había ese fanatismo de tú me das la comida, yo te lo agradezco, pero si ganamos los rojos, te cortamos la cabeza. No lo entendía. Y eso llegó ahora a esta edad y no llego a entenderlo todavía, ese fanatismo que hay. Porque a mí me gustaría que todos estuviéramos unidos, que tuviéramos la misma ideología, tanto unos como otros, da igual, aunque sean distintas, pero que estemos unidos. Seamos seres humanos, personas. Sí, pero yo creo que todos pensemos lo mismo, es imposible, pero sí se puede fomentar un ambiente de respeto. Yo sé, tenemos grandes amigos íntimos, que tenemos unas discrepancias, sobre todo a nivel político y tal, que son el agua y el aceite. Y cada vez que vamos a subir y sale el tema de la política, dice un quifote. Pero somos grandes amigos y nos apreciamos y nos queremos. Y cuando tú necesites algo, y nos vas a tener. Pero, o sea, que pensar diferente no tiene por qué ser sinónimo de enemistad, no de nada parecido. Simplemente hay que respetar. Por eso digo que la base, creo yo, que la base de toda convivencia es el respeto. Lo que mucha gente no se da cuenta es que todo es una ideología, todo. Hasta lo que tú piensas también, tu constructo, todo son ideologías. Nada es realmente una verdad fehaciente. No, y cuando tú ya te desapegas, por así decirlo, de tus propias ideas, ya puedes ver todo el bosque en muchas ocasiones. Y lo que hay que fomentar, ese tipo de aperturas mentales, es muy importante. Sí. Sí, yo quisiera hacer un comentario acerca de... Sí, es un comentario más que otra cosa. O quizá mi visión, ¿vale? Antes, hablando sobre todo de la implantación de ciertas ideologías o
se habló también de la religión como también una forma de reunir a la gente, de segregarla de una forma u otra. Digamos que yo lo simplificaría de una forma más humana, porque a fin de cuentas la religión es un mecanismo para transmitir un mensaje, ¿vale? Pero que no transmite son humanos. El problema de este tipo de situaciones, la causa de que se construyera un lugar como el que vimos en el documental, ya sea aquí o en cualquier otro lugar del mundo, no es otra cosa que la intención de implantar un pensamiento único, con independencia de la ideología, ¿vale? Se habla de que Franco era de derecha, también hizo un montón de obra social que se podría considerar de izquierda, pero con independencia de eso, bueno, si miramos el mundo ahora, gran parte de las dictaduras que hay presentes son de izquierda, ¿vale? Con independencia del color político que sea, el problema principal es cuando intentas implantar un pensamiento único. Pues no dejas ticket para los demás, ¿vale? La polarización se basa en la idea básicamente de decir que los que no piensan como tú son malas personas, ¿vale? Y desde que las conviertas en malas personas, las despersonalizas. Y ya poco menos que autoriza a cualquiera a hacer lo que sea contra esas personas. Esa es digamos, el problema principal que ha llevado a construir cosas como esa. Y esto, como pueden ver, el lugar está construido por los mismos que se quedaron allí. Sí, o sea, claro, se tenían que refugiar de alguna manera. Es como si te fuesen a recluir en una cárcel y la cárcel además la construyes tú, ¿vale? En fin, ahora mismo es un museo Auschwitz, ¿vale? Pero esos edificios no los construyeron los judíos, ¿vale? Fue otro tipo de industria también para bueno, eso sería digno de otro programa. Pero el fundamento de todos esos males, digamos, de la sociedad humana es el intento continuo de implantar un pensamiento único, de que yo tengo razón y todos los demás se equivocan. Y así eso no dura demasiado tiempo. De un modo u otro, ese sistema acaba devorando a sus hijos, ¿vale? Y eso pasó casi con cualquier cultura. En el caso del franquismo, bueno, acabó porque Franco se murió, básicamente. Pero cierto es que, en fin, yo personalmente pienso que el problema principal es intentar implantar un pensamiento único, deshumanizando a todo aquel que piense el contrario a lo tuyo. Realmente la transición fue un ejemplo de que cuando se creó la Constitución fue es la Carta Magna creada por todas las ideologías políticas. O sea, ahí fue cuando realmente se unieron, de que no querían que volviera algo más. Y, jolín, unir tantos partidos y que se unieran para eso, más que servir de ejemplo, lo tenemos casi que olvidado, ¿no? Y realmente se consiguió, al menos una vez. Bueno, sí, intentamos. La España de los 70 y la España de ahora no tiene nada que ver. Hemos avanzado, pero en muchísimas cosas. En cultura, en servicios sociales, en cómo vemos a los demás, en que haya de todo y que se pueda tolerar a la gente en rasgos generales, ¿no? Sin prestarlo que no toleren, ¿no? Pero hemos avanzado de una manera impresionante. La España de los años 70 no tiene nada que ver con la España de hoy en día. De hecho, yo creo que somos la cuarta economía de la Unión Europea, que ya de por sí es una de las mayores economías del mundo. Y no solo de economía, porque esa economía es la que nos ha permitido avanzar como sociedad. Y ahora mismo España dispone de unas infraestructuras, de unas carreteras, de unos servicios médicos, que ya le gustaría a muchísimos países tener. Y estábamos en la miseria hace 60 años, 60 años, que es una transformación en un país impresionante. Y eso a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como no va pasando, pero oye, hay que a veces echarse un poco para atrás y mirar con perspectiva y darse cuenta que vamos a tomar, ¿no? Claro. La gente se moría de repente, o sea, ¿de qué se murió? De repente. No se sabía ni de qué se murió. De repente, y ahora, coño, todas esas cosas... No, ahora era COVID. Todas esas cosas, a veces hay que pararse un poco y valorarlas, ¿no? Recapacitarlas. Por eso digo que en una época tan
tan complicada como fueron los años 70, después de una dictadura, que se consiguiera que todas las ideologías se unieran, coño, ¿por qué no lo podemos hacer ahora también? Ojalá. Porque no interesa. Ojalá. Ahora lo que interesa es que la gente esté polarizada, que la gente esté... interesa el miedo, porque la gente tiene miedo. Que haya miedo. Es la mejor esclavitud que hay. ¿Qué mejor esclavitud que cuando los esclavos no saben que son esclavos? Sí, la herramienta de manejar masa. Con un poquito de Netflix, con un poquito de tal, te distraigo, te doy un sueldito más o menos que puedas escapar, pero no tampoco tanto para que te compres un yate tampoco. Y después las grandes, porque somos los mismos de hace 2000 años, o 3000. Van en circo, o sea, usted dale a la gente, dale fútbol, dale a la liga, dale a Mbappé y a Messi y a Cristiano Ronaldo, y después por otro lado dale chismes de corazón, que es lo que le gusta más al público femenino, o sea, total, que al final, viendo Sálvame y la Liga Española, tienes a media España hipnotizada, y mientras tanto te la vamos metiendo por aquí, te la vamos metiendo por allá, y hacen con nosotros lo que quieren. Tal cual. Sí. Bueno, yo creo que nos hemos desviado un poco del tema. Bueno, no. Pero ha sido interesante en cualquier caso. ¿Tienes algo más que decir, querido amigo? No, la verdad es que encantado. Muchas gracias por invitarme. Espero que me inviten otro día. Sí, por supuesto. ¿Y tú, Charlie, tienes algo más que decir? No. Dilo ahora, calles para siempre. No calles para siempre porque es mi compañero. Bueno, solo decir que es la primera vez que estamos aquí con un público en la fábrica de Raras Avis y que este proyecto pretende continuar. Y en principio va a ser de mes en mes, aunque no lo... somos de 2 meses. Hemos hecho una temporada con las frioleras de 3 programas. Que eso está bien porque hay primeras temporadas que empiezan con pocos programas, claro. Sí, porque si no luego se alarga y no cansa. Pero bueno, ahí estamos al pie del cañón y está, en este programa no tenemos a Tente, ¿no? Tente es otro colaborador nuestro de la península que suele también darnos crónica negra, historia. Sí, pero si tengo algo pendiente de él, pero si atento lo tendremos también. Ajá, vale, perfecto. Pues nada, chicos, espero que hayan disfrutado de este encuentro. Muchísimas gracias por venir, por acudir aquí y bueno, ¿tú tienes algo más que decir? Voy a despedir. No, que tiene que estar interesante el tema porque mi amigo Elías ha estado callado todo el programa. Y es de los que más suele hablar, así que no sé si está maquinando o si le ha interesado el tema. Bueno. Oye, cara, tú me dejaste por aquí. Porque Esto es publicidad subliminal. Publicidad subliminal. Sí. No, sí. Este es mi libro. Digo, mío. ¿El tuyo? Que me ibas a regalar. No, porque Este es el que le regaló. Este es el que fue donado a clave 7. ¿Escribiste poesía? Sí, Versos en el aire se llama. Primero lo dijiste y el que dice... Mira, pues voy a finalizar con un poema porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. Se llama La burocracia. A ver si lo encuentro, pero no tengo... Se llama La burocracia. Muy largo. Ahí va. Espérate, a ver si lo encuentro porque como no tenía preparado. Muy bien, Charlie. Sí. Está quedando un programa súper profesional. Aquí está. No es largo. Vamos a ver. La burocracia es un instrumento ideado por el ser humano, tan intrínseco del ADN de nuestra sociedad, la base dominante, cuando se articuló para garantizarnos orden, organización, constatación, ahora es nuestra prisión. Dominados por el bolígrafo inerte que sostiene una mano robotizada que poco ya olvidó su naturaleza humana. La burocracia se ha vuelto sinónimo de tiranía, como un dictador frío, desnaturalizado. Nos ha esclavizado y nos ha hecho perder el control en su misma complejidad, tan compartimentado, casi desordenada ya, entre tanto orden. La burocracia nos pierde, nos aburre y nos ata, porque el paso del tiempo hace que, entre leyes y normas, firmas y convenios y contratos, nos asfixie emocionalmente. Todo debe simplificarse, para que no perdamos la vista y el norte entre tanto papel
que se nos mete en los ojos, nos ciega y nos hace creernos más mentiras de nuestra sociedad. La burocracia, el verdadero anticristo de nuestro Estado, tan espiralizado, tan vertiginoso. Sin darnos cuenta, seguimos usándola en cuestiones que no nos ayudan, simplemente por costumbre y no porque resulte práctico realmente. La tecnología venía a simplificarnos la vida, pero está tan presente el valor de la burocracia en la política, la economía y los procesos propios de los trámites que nos obligan a realizar, está tan tatuada en la piel del sistema que no se nos enciende la bombilla y tratamos de simplificar todos estos procesos que parecen prevalecer para que no reaccionemos, para que nos perdamos en una espiral de folios y así nos distraigamos en un TDA generalizado e interesado para distraernos de las cosas que nos importan. La burocracia es destructora de almas, la religión más aceptada por la humanidad. Que tenía que ver, la verdad, que se me ocurrió, digo, wow, que tiene que ver con lo que estamos hablando un poco también. Hablando de religiones. Me hiciste recordar los procesos de mi trabajo. Bueno, tienes que ir al CEP y esas cosas también, ¿no? Bueno. Sí, pero bueno, dentro de las empresas, en la burocracia. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias. Y aquí finalizamos la fábrica de las raras avis 3. Volveremos, no sé cuándo, pero volveremos. Gracias, chicos. Muy bien.